La biblioteca de la memoria perdida. Parte 1. Alex, un bibliotecario con el alma tan polvorienta como los tomos que lo rodeaban, se había resignado a una vida de silencio y el leve crujido de las páginas. Llevaba años en la Biblioteca Central de Huacabén, un edificio victoriano imponente, cuya fachada de piedra grisáceo parecía absorber la luz, incluso en los días más soleados. Su turno de noche era un monólogo ininterrumpido de eco y el siseo del viejo sistema de calefacción. Esa noche, sin embargo, el silencio se rompió por algo distinto. Mientras revisaba unos estantes en la sección de archivos históricos, la mano de Alex rozó un panel de madera suelto en la parte posterior de una estantería empotrada. No era una imperfección, sino una bisagra oculta casi imperceptible a menos que la buscaras. La curiosidad, una chispa rara en su metódica existencia, se encendió. Con un esfuerzo que le hizo sudar la frente, Alex empujó el panel. Un crujido gutural resonó en el pasillo, revelando un estrecho pasadizo oscuro que descendía en espiral, ahogando la poca luz que la linterna de su teléfono podía ofrecer. El aire, denso y frío, olía a moho, a tiempo detenido y a algo más. Algo orgánico. A la piel de Alex se erizó. A pesar de la inquietud, una fuerza invisible lo impulsó a bajar, escalón tras escalón, hacia lo desconocido. La curiosidad había mutado en una necesidad ineludible. El pasadizo desembocó en una sala cavernosa, un espacio que la arquitectura de la biblioteca no debería haber permitido. No había ventanas, ni conductos de ventilación, solo estantes interminables que se perdían en la penumbra. Y en esos estantes, los libros, miles de ellos, pero no eran los libros que Alex conocía. Carecían de títulos, de autores, de cualquier indicio que delatara su contenido. Sus cubiertas eran de un material oscuro y lustroso, con una textura extrañamente flexible y cálida al tacto. Casi carnosa, un escalofrío recorrió la espalda de Alex. Eran encuadernaciones que le recordaban de forma perturbadora a la piel curtida. Algunos tenían marcas sutiles que parecían cicatrices o pliegues irregulares, como si hubieran sido cosidos con descuido. Alex extendió una mano temblorosa y tocó uno de ellos. No era papel, no era cuero, era algo vivo y muerto a la vez. Al instante, una descarga eléctrica, no dolorosa sino invasiva, lo atravesó. Su mente se inundó de imágenes en un campo de trigo dorado bajo un sol de verano, el grito desgarrador de un niño perdido, el sabor salado de unas lágrimas furtivas. Eran destellos fugaces, emociones puras y caóticas que no le pertenecían. Un maremoto de sensaciones ajenas lo golpeó con la fuerza de un tsunami emocional. Alex se tambaleó, sintiendo que el suelo se le movía bajo los pies y el libro se le resbaló de las manos, cayendo con un sonido amortiguado sobre el suelo de tierra. Recuperándose lentamente, Alex miró el libro con una mezcla de terror y fascinación. Sus propios pensamientos se sentían distantes, como ecos en una cueva vacía. ¿Qué había sido eso? ¿Una alucinación? Volvió a mirar los estantes, ahora bajo una nueva luz. Cada uno de esos volúmenes contenía mundos, vidas, éneras. La idea era abrumadora, hipnótica. Un vértigo lo invadió, la sensación de estar al borde de un abismo de conocimiento prohibido. Notó que su cabeza palpitaba suavemente, un eco de las memorias intrusas que aún revoloteaban en los rincones de su mente. La confusión se mezclaba con una punzada de pérdida. ¿Eran esos recuerdos los suyos o ya empezaban a borrarse? La línea entre su identidad y lo que había experimentado se estaba volviendo peligrosamente borrosa. Una extraña compulsión, una atracción irrefrenable, comenzó a apoderarse de él. No podía marcharse. Tenía que entender, tenía que saber. Su corazón latía con fuerza. Un tamborileo sordo en el pecho. La biblioteca, que siempre había sido su refugio,
Ahora se sentía como una trampa que lo atraía más y más profundo. La linterna de su teléfono parpadeó, advirtiéndole de la batería baja. Tenía que irse, pero algo dentro de él se negaba. Su mirada se detuvo en un libro en particular, más delgado que los demás, con una cubierta de un tono más claro, casi blanco hechino, y una serie de finas protuberancias que le daban la apariencia de un rostro dormido. Una voz en su cabeza, que no era la suya, le susurró que lo tomara, que lo abriera. La curiosidad, esa débil chispa inicial, se había transformado en una llama voraz, alimentada por el misterio y el terror. Sabía que era peligroso, que algo fundamentalmente equivocado residía en esos tomos sin nombre. Pero la promesa de esas vidas, de esas experiencias, era un canto de sirena, irresistible, con las manos sudorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Alex se agachó, recogió el libro de piel blanquecina. No podía dejarlo allí. Tenía que llevarlo consigo. Tenía que entender qué demonios eran esos libros y por qué su propia mente se sentía tan impermeable. Y así, Alex, con el volumen helado y misterioso bajo el brazo, inició el ascenso de regreso, sin saber que, al abrirlo, el verdadero horror no solo había comenzado, sino que ya lo había reclamado como suyo. Alex no durmió esa noche. La luna se asomaba por la ventana de su apartamento, iluminando la superficie blanquecina del libro que descansaba sobre su escritorio. La textura de la cubierta, las finas protuberancias, ahora le parecían aún más inquietantes, como si un rostro se hubiera petrificado en una expresión de agónica sorpresa. La curiosidad había cedido ante una ansiedad punzante, pero el libro lo llamaba, prometiendo respuestas. Aunque Alex temía las preguntas que tendría que hacerse si llegaba a encontrarlas, con manos temblorosas, lo abrió. No había un solo rastro de tinta, ni palabras en las páginas. En cambio, cada hoja contenía una serie de marcas y surcos intrincados, como un patrón de huellas dactilares ampliadas, que cambiaban sutilmente ante sus ojos. Alex deslizó un dedo sobre uno de los surcos, y, al instante, su mente se vio asaltada por una nueva ráfaga de sensaciones. No eran solo imágenes, eran recuerdos con cuerpo, con sonido, con olor. Vio a una mujer de cabello gris, preparando café en una cocina antigua. Oyó el tic-tac de un reloj de pie y el murmullo de una radio. Sintió el calor de la taza entre sus manos. La escena era tan vívida que por un momento Alex olvidó dónde estaba. Luego, como si lo hubieran sacado de un sueño, la conexión se rompió. Alex sintió una punzada de dolor agudo detrás de sus ojos, como si su cerebro estuviera siendo forzado a recalibrarse. Una punzada de pánico lo invadió al darse cuenta de que no podía recordar la receta de su abuela para las galletas de chocolate. Un recuerdo que antes había sido tan claro, había sido reemplazado por la memoria de esa mujer preparando café. En los días siguientes, la vida de Alex se convirtió en una espiral de terror silencioso. Cada vez que tocaba el libro, los recuerdos de una persona diferente, un hombre joven en un taller de carpintería, una niña jugando con una muñeca de porcelana, lo invadían, y con cada nuevo recuerdo, un fragmento de su propia vida se desvanecía. Los nombres de sus amigos más cercanos se volvían borrosos. Las calles de su infancia se sentían ajenas, su reflejo en el espejo. A veces parecía el de un extraño. Los episodios se volvieron más largos y más intensos. Había momentos en los que Alex, sin darse cuenta, se encontraba hablando con la voz de una anciana, o gesticulando con las manos como si estuviera puliendo madera. Sus amigos comenzaron a notar los cambios. Alex, ¿estás bien? Te ves tan diferente, le dijo su amigo Mark una tarde. Alex parpadeó, confundido por la pregunta. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Se había olvidado por completo de su cena planeada en su lugar, le contó a Mark, con un extraño entusiasmo, la historia de un viaje de pesca en el que él nunca había estado. Mark lo miró con una mezcla de preocupación y miedo.
Esa es la historia del abuelo de mi primo, murmuró, alejándose lentamente. Alex, de repente, se sintió completamente solo, rodeado de un vacío que antes era su vida. El pánico se apoderó de él esa noche. Se miró en el espejo y por un instante vio en su reflejo los ojos cansados de un viejo carpintero. Su respiración se aceleró. No era solo la pérdida de recuerdos, era la pérdida de su ser esencial. La verdad se reveló con una claridad espeluznante. Los libros no solo tomaban recuerdos, los transferían. Cada uno de esos volúmenes de piel era el último vestigio de alguien que, como él, había sido consumido. Eran la tumba de una vida, y él estaba excavando la suya propia con cada página que pasaba. Con el corazón latiendo descontroladamente en su pecho, Alex regresó a la biblioteca en medio de la noche. El pasadizo oculto lo esperaba, como la boca abierta de una bestia. Bajó de nuevo al sótano, esta vez con un terror que le erizaba los vellos. A la luz de su linterna, se dio cuenta de algo que había pasado por alto. No eran solo libros sin título. Algunos tenían pequeñas etiquetas de bronce con grabados indescifrables, pero en una de ellas, una que estaba justo debajo de un libro de piel oscura y arrugada, vio una inscripción que le heló la sangre en Elia, 1943. Y al lado de ese, un libro que parecía fresco, su piel pálida y suave, con una etiqueta que simplemente decía desconocido. El pánico de Alex se volvió un grito silencioso. Comenzó a correr por los pasillos, desesperado, buscando algo, cualquier cosa que le dijera que había sucedido. Sus ojos se detuvieron en el centro de la sala, donde una especie de pedestal de piedra se alzaba en la penumbra. No había nada sobre él, excepto por una pequeña ranura en la superficie. Una ranura del tamaño exacto de un libro. Un pensamiento aterrador se apoderó de él. Cada libro era el último rastro de una persona. Las almas que tocaban estos libros se perdían en un ciclo interminable, convirtiéndose en el próximo tomo de esa terrible colección. Y su libro, el que llevaba, no tenía etiqueta. Él estaba destinado a convertirse en el siguiente. Su corazón se encogió al darse cuenta de que la biblioteca no solo era un lugar, era una entidad viviente, una criatura ancestral que se alimentaba de los recuerdos y las identidades de aquellos que caían en su trampa. Alex no solo estaba perdiendo su mente, estaba a punto de convertirse en la historia que otro, en el futuro, podría leer. El pánico se había transformado en una determinación helada. Alex miró el pedestal de piedra en el centro del sótano, el receptáculo que esperaba su libro, su vida. El libro de piel pálida pesaba en su mano, no como un objeto, sino como el eco de su propia mortalidad. La criatura que era la biblioteca no se alimentaba de la energía de sus visitantes, sino de sus historias, de las vidas que habían sido vividas. Sus miedos, sus amores, sus alegrías y sus penas eran el combustible de una entidad milenaria que prosperaba en el silencio y la oscuridad. Alex comprendió el ciclo aterrador. A los curiosos descubrían el lugar, se dejaban seducir por el conocimiento prohibido y al final sus memorias eran vaciadas y se convertían en un libro para que el siguiente incauto lo leyera. Con la cabeza palpitando por la invasión de memorias ajenas, Alex se preguntó qué podría hacer. Un grito ahogado escapó de su garganta al ver su reflejo en un fragmento de vidrio en el suelo. No era su rostro, sino un mosaico fugaz de las caras de quienes había leído. El pánico le dio paso a una idea macabra. Había una forma de escapar, una única oportunidad de romper el ciclo, pero requería un sacrificio. La criatura se alimentaba de recuerdos. Si la dejaba morir de hambre, él podría salvarse, pero ¿cómo? ¿Cómo podría un humano vencer a una entidad de esa magnitud? El bibliotecario, con la mente dividida y el corazón roto por lo que estaba a punto de hacer, regresó a los estantes. No podía simplemente destruir el libro que contenía su identidad, porque eso lo borraría de la existencia. Tenía que engañar a la biblioteca,
darle un sustituto. Y la única forma de hacerlo era ofrecerle una vida de la misma manera que la suya estaba siendo ofrecida. Una vida que no fuera la suya, una memoria ajena, lo suficientemente poderosa para saciar a la entidad y permitirle escapar. Un pánico frío se apoderó de él. ¿A quién sacrificaría? ¿A quién le robaría la identidad para preservar la suya? Miró a su alrededor con los ojos de un depredador acorralado. No había nadie. El único recuerdo que tenía era el de su amigo Mark. Los fragmentos de su propia vida eran pocos y dispersos, pero las memorias de la mujer del café carpintero, de la niña de la muñeca, eran tan reales para él como las suyas. Una idea escalofriante surgió. Anne no podía sacrificar a nadie de su vida, pero sí podía sacrificar a una de las vidas que había tomado prestadas. La de un hombre llamado Elia. El libro que llevaba la etiqueta Elia, 1943, parecía el más antiguo y frágil. Sus recuerdos, aunque vívidos, se sentían más distantes, como el eco de una vida pasada hace mucho tiempo. Alex tomó una decisión. Con una mezcla de desesperación y un pragmatismo aterrador, se acercó al libro de Elia y lo sostuvo en sus manos. «Lo siento», susurró, sintiendo un escalofrío de culpa. «Lo siento, pero es la única forma de que uno de nosotros sobreviva». Con el libro en su mano, la mente de Alex se llenó de los recuerdos de Elia, el olor a tabaco y a leña, el dolor de la soledad, el amor por una mujer que no podía recordar. Todo ese dolor y esas alegrías se convirtieron en el escudo de Alex Zhang con el libro de Elia firmemente en una mano y el suyo en la otra. Caminó hacia el pedestal. Su corazón golpeaba con la fuerza de un tambor de guerra. El plan era simple y horrible. Anne colocaría el libro de Elia en la ranura. La entidad se alimentaría de esos recuerdos y, en la fracción de segundo en que estuviera saciada, él tomaría el suyo y huiría. Se inclinó y, con el cuerpo temblando, colocó el libro de Elia en la ranura. La piedra brilló con un pulso de luz de color carne, y un gemido bajo y terrible llenó el espacio. Un sonido de éxtasis y hambre. El libro de Elia comenzó a desvanecerse lentamente. Su piel se arrugaba, se volvía transparente, hasta que desapareció por completo. La biblioteca había consumido su comida. Era su oportunidad. Alex soltó su propio libro, que flotaba sobre la piedra, y se preparó para correr. Pero entonces, la voz del viejo bibliotecario, una voz que no era la suya, resonó en su mente a un guardián. Para un guardián, Alex Seidi. El plan había salido mal. No se trataba de sacrificar un recuerdo, sino de ocupar el lugar. El ritual no era solo una ofrenda, era una transferencia de poder. La ranura no esperaba un libro, esperaba un guardián. Su libro se había convertido en el nuevo guardián de la memoria. Con una angustiosa revelación, Alex se dio cuenta de que no había escapado. Había tomado el lugar de Elia, o de la persona que estaba antes de Elia, o antes que él. Se había convertido en la nueva conciencia de la biblioteca, atado a sus cimientos, condenado a velar por los recuerdos de los perdidos para siempre. Sus propios recuerdos se disolvieron completamente, reemplazados por una avalancha de vidas ajenas, un mar de experiencias que no le pertenecían. Vio la cara de Elia del carpintero, de la mujer del café. Eran fragmentos de un todo que ahora era él. Con sus últimos vestigios de lucidez, Alex sintió una punzada de pánico. Sabía que se había convertido en la bestia que había buscado destruir. Una noche, un joven y curioso bibliotecario que trabajaba el turno de noche encontró un panel de madera suelto en la parte trasera de una estantería. Bajó por un pasadizo oscuro hasta una sala cavernosa, llena de libros sin título. El aire olía a moho, a tiempo detenido y a algo más, algo orgánico, y en el centro, sobre un pedestal, un hombre pálido con una etiqueta de bronce en su pecho que decía Alex velaba por los libros, esperando al siguiente incauto que vendría a leerlos.